Bienvenidos, bienvenidas a Cursos Online, Capicón Cursos Online. El día de hoy presentaremos un tema muy interesante que espero sea de mucha utilidad para todos ustedes. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio con esta presentación con el tema de hoy, importancia de la redacción y sus cualidades. Me presento, mi nombre es Juan José Sánchez de la Garza, instructor y evaluador certificado por el CONOCER, organismo de la Secretaría de Educación Pública Federal. Importancia de la redacción de sus cualidades. Vamos a, en esta videoclase, a tratar de explicar qué es la redacción y cuál es su importancia. Además, como tema central, las cualidades de la redacción. ¿Qué es la redacción y cuál es su importancia? Redactar es una forma de expresión de nuestro lenguaje que no solo se transmite en forma oral y corporal, por medio de la palabra escrita. El ser humano expresa sus ideas, pensamientos o sentimientos. En la importancia de la redacción tenemos 4 aspectos sumamente importantes que me gustaría platicar con ustedes. Una redacción posibilita la difusión del saber y el debate dentro de un ecosistema sociocultural en constante expansión. Por tal razón, es una práctica que trata de inculcarse desde los primeros años educativos. Sentarse a escribir supone un proceso de reflexión y capacidad crítica e intelectual, con el fin de transmitir los pensamientos sobre un soporte que permita la divulgación o la introspección. Cada texto se piensa y elabora en función de los objetivos. No es lo mismo hacer un trabajo escolar que publicar una noticia periodística o una tesis de grado, por lo que hay que tener un conocimiento previo de los elementos estructurales que rigen cada formato para poder trabajar sobre ello. Por otro lado, se denomina redacción tanto al conjunto de profesionales periodísticos de un medio o institución como el espacio físico donde se desempeña. En el ámbito escolar, uno tiene que recabar e interpretar informaciones para explayarse con argumentos concretos. En la noticia existe el criterio de objetividad y las famosas 5W. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Que el periodista tiene que responder en el caso del trabajo final de carrera. Se identifica un orden de presentación y desarrollo sobre una metodología investigativa que permita revelar una interrogante innovadora. Dentro de la amplia clasificación de textos que uno puede pensar, las premisas funcionan para todos. Informarse sobre el tema hasta permitirse tener una opinión sólida, entender las reglas estructurales y de estilo, expresarse de manera formal, organizar las ideas y plasmarlas criteriosamente, apoyarse en los recursos lingüísticos como los signos de puntuación, tener una ortografía lo suficientemente buena como para dispensar el corrector de Word y pretender ser original. En ningún artículo puede profundizar sobre un tema sin fundamentos, omitir datos de relevancia que fueran descubiertos sobre el final del escrito para evitar que hacer correcciones. Asimismo, uno no escribe del mismo modo o como lo hace entre amigos por el WhatsApp. Existe un compromiso ético y moral por la veracidad, considerando además la exposición, cuando uno acompaña públicamente el trabajo con su firma. Una redacción puede realizarse de forma individual o en grupo. En este último caso, surgen numerosos desafíos a partir de encontrar puntos de encuentro entre el pensamiento y la dedicación de cada uno. Resulta fundamental debatir las posturas y se pueden dividir los temas de abordaje, entrevistas y o pruebas, tratando de mantener un eje central en la coherencia. En fin, llegamos al punto medular de esta videoclase, que son las cualidades de la redacción. Las cualidades son aquellas características a las que debe aspirar un texto para comunicar efectivamente,
cuidando en todo momento la gramática, semántica y ortografía. Creo que es fundamental esta parte donde tenemos que atender nuestro texto cuidando mucho la ortografía, cuidando mucho la gramática, explícitamente la semántica, porque tiene mucho que ver con la temática que vamos a abordar en ese texto. Pues bien, vamos ahora a comentar cuáles son las cualidades de la redacción que vamos a ver en esta videoclase. Y ellas son claridad, concisión, sencillez, adecuación, ordenación, originalidad e interés. Y vamos a ir viendo cada una de ellas para conocer su definición y un ejemplo que nos pueda ayudar a entender mucho mejor estas cualidades de la redacción, para que en su momento cada uno de nosotros que tengamos necesidad de escribir un texto podamos recurrir a ellas. Veamos la primera. Claridad. Se dice que en la claridad se logra procurando no emplear términos ni giros confusos, de modo que nada de lo que se exponga genere dudas en el lector. Ahí tenemos un ejemplo. En vista a las centurias de razonamiento, verbo y gracia adolecían hambre. Si ustedes se fijan en el ejemplo, está muy confuso. Sin embargo, tenemos ya el texto correcto con claridad. Eran tiempos de razonamiento, lo que los llevó a pasar hambre. Veamos ahora la segunda. Concisión. No significa regatear palabras hasta parecer oscuro, sino evitar el desperdicio de vocablos que alargan inútilmente los párrafos. Significa no usar palabras ociosas, huecas de contenido. Ahí tenemos un ejemplo que nos ayuda a entender la parte correcta de la concisión. Se hizo una investigación con el objetivo de poder identificar. El texto correcto con concisión se investigó con el objetivo de identificar. Veamos ahora sencillez. Las expresiones hinchadas y ceremoniosas, la mayoría de las veces rutinarias y serviles, deben quedar fuera de todo escrito, pues la redacción moderna se distingue por su simplicidad y por su cortesía, en la que están ausentes los oropeles y falsos halagos. Ahí tenemos un ejemplo. Dichos padecimientos son difícilmente inusuales. Lo correcto con sencillez sería: dichas enfermedades son comunes. ¿Se dan cuenta ustedes de la diferencia al utilizar la sencillez, evitando expresiones hinchadas y ceremoniosas? Veamos la siguiente. Adecuación. Como una actitud de lógica consideración hacia el destinatario, es adaptar todo escrito a la comprensión, al gusto y a las necesidades del lector. Recuerden que nosotros, quienes escribimos un texto, es para que alguien lo lea, y ese texto debemos tener mucho cuidado porque debe cubrir las necesidades de quien los lee. El ejemplo: la medicina es una ciencia que abarca muchos conocimientos sobre el cuerpo humano y por eso está dividida en muchas ramas. Aquellas que son las más elegidas como profesión son la cirugía general, la neumonología y la radiología. Si bien en muchos casos esta elección se debe a que son las especializaciones mejor pagadas, también son escogidas porque tienen un gran prestigio en la comunidad científica. Es correcto, ¿por qué? Porque la coherencia de este párrafo se establece porque es adecuado a un contexto formal y porque hay procedimientos cohesivos, o sea, palabras del mismo campo léxico. Siguiente. Ordenación. Como factor de claridad, obliga a que los elementos integrantes de un escrito se ordenen en forma lógica y cronológica y no al azar ni de manera rutinaria o habitual, y menos automáticamente. Un ejemplo con criterio cronológico es un tipo de ordenamiento secuencial que está fijado por los momentos en que se suceden los acontecimientos. Y ahí tenemos los tres apartados en que podemos trabajar el criterio cronológico en la ordenación: la introducción, el desarrollo y la conclusión, en donde en la introducción se presenta el origen, inicio o principio de algo.
En el desarrollo, la evolución en el tiempo y en la conclusión, el acontecimiento más actual. Veamos la siguiente. Originalidad. Como determinante de la personalidad creativa, significa que el redactor debe emplear formas propias de pensamiento a fin de evitar que sus escritos tengan el sello de lo mecánico y rutinario y para que no resulten fríos. Ejemplo, ser original significa que tú eres el autor, pues has plasmado por escrito tus ideas que se derivan de un proceso de lectura, reflexión, análisis, síntesis. Y por último, de estas cualidades de la redacción tenemos el interés. Es el motor motivador que el autor utiliza para generar influencias positivas. Es el vehículo perfecto para lograr la atención del lector. Un ejemplo, el primer párrafo debe ser creativo y redactado de una forma que atraiga la atención del lector desde la primera frase. Piensa bien en la primera frase del primer párrafo. Logra que se sienta identificado. Despierta su curiosidad. Esta cualidad de la redacción, el interés, es de entrada lo que ayuda a que nuestro texto tenga éxito y sea leído por muchas personas. Si nosotros logramos generar precisamente esa primera frase donde enganchemos el interés y motivemos al lector a que continúe leyendo, ya estamos listos para escribir un segundo texto. Si logramos que se siente identificado, vamos avanzando y lograr que despierte la curiosidad en el lector con esa frase. Así pues, esta es una de las cualidades muy importantes que considero yo para una buena redacción de texto. Pues hasta aquí hemos visto las cualidades de la redacción, no sin antes agradecer mucho a todos ustedes el haberme permitido presentarles esta videoclase. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente videoclase, pero antes permítame pedirles que se suscriban al canal de YouTube, a este canal, nos sigan en las redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn y sobre todo en nuestra página web capiconcursosonline.com. Se despide de ustedes su amigo Juan José Sánchez de la Garza. Hasta la próxima y gracias.